las reformas que se han venido dando en nuestro país, sin lugar a dudas, han pasado por el diseño de algunos escenarios controlados, de tal manera de que no hubiese mayor efervescencia social ni tampoco se generaran movimientos radicales a las medidas que se están adoptando dentro de este conjunto de reformas que se han venido dando en México. Una de ellas es la reforma política y, como bien nos comentaba Laura, en el manejo de las redes sociales, en el mundo de la social media, no se encontró un gran impacto de la reforma política, pero sí se encontró el impacto de la reforma energética. Nos da pie para señalar de que se estuvo manejando un determinado proceso de control para evitar que se desbordara el tema de la reforma política, para que diera pauta a lo que realmente se estaba discutiendo, la reforma energética. Luciano, este tema que tiene que ver con la creación del INE, que sustituye al IFE, ¿realmente tiene a los gobernadores de las entidades federativas contento? Pregunta número uno, Luciano. Pregunta número dos, rápidamente. ¿Se repetirán las prácticas de las cuotas para conformar el Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones, que tras la reforma política que aprobó el Congreso mexicano sustituye al IFE? Yo creo que las prácticas van a seguir, pase lo que pase, no importa el arreglo institucional que se modernice, yo creo que las prácticas corporativas van a seguir siempre, a menos que tengamos una ciudadanía educada, moderna y con infraestructura que, como mencionabas en la introducción, digamos, una ciudadanía de clase media y donde abandonemos la pobreza que genera este corporativismo y la deuda histórica y todo esto. No es muy difícil que por cambiar 2 o 3 reglas del juego y por crear más burocracia o crear más candados de repente vas a acabar con el corporativismo. Los cacicazgos estatales van a seguir. Yo creo que la mejor manera de acabar con un cacicazgo estatal o de control político estatal no es a través del Instituto Nacional Electoral o de esta reforma política, sino a través de una reforma hacendaria que hubiera sido real, es decir, que los estados cobren impuestos. ¿Por qué? Se está rompiendo el contrato social básico, digamos, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, hablaban de que un gobierno existe para brindar bienes básicos o bienes públicos básicos como seguridad, protección a la propiedad privada, a cambio de impuestos. Entonces, si los gobiernos estatales y los municipales menos cobran impuestos, pues entonces, ¿qué son? Simplemente son entidades administradoras de recursos federales, de entidades que generan más dinero, donde se distribuye inequitativamente la riqueza para estados que vas generando, digamos, otro sistema corporativo, pero ya como entidad federativa, ¿no? Entonces yo creo que el Instituto Nacional Electoral no va a resolver los problemas, van a seguir habiendo estas cuotas estatales de poder, va a seguir habiendo los vicios que existen, sin embargo, pues se crea esta nueva percepción de que se cambian los mayores vicios que demandaban los movimientos como el Reforma Política Ya. Yo recuerdo, en 2006 surge el de Reforma Política Ya y va principalmente contra los legisladores, contra la Cámara de Diputados en especial, que era lo que tiene la peor percepción ciudadana. Entonces se exigía la reelección de los legisladores en ese entonces como para darle este mecanismo digamos, ciudadanizarlo, de rendición de cuentas, ¿no? Y ahora, como ya se metió en la reforma política, lo que encendió fue la reforma energética, porque tiene mucho que ver la propaganda, lo discutíamos en el otro programa sobre la propaganda que manejan los grupos radicales. La reforma energética fue ideal para la propaganda radical, ¿no? Entonces la reforma política, aunque fue promovida por el gobierno federal, los grupos de izquierda radicales que abanderaron esa reforma 6 años antes, ahora no dijeron bravo gobierno federal por hacer una reforma política, sino que dijeron, ok, está bien, vámonos sobre la reforma energética, ¿no? Claro. Este es un manejo mediático también, claro, bien interesante, ¿no? Claro, Luciano. Vladimir, ¿esta reforma política va a legitimar mejor el régimen de poder en nuestro país? ¿O se trata prácticamente nuevamente de una nueva distribución de cuotas de poder para lo que se vaya a avecinar en un futuro, o realmente estamos hablando de una reforma política de carácter integral? Claro, mira, Lindbergh, hay auditorio, hay datos muy duros y que tal vez nos pueden parecer, nos van a dar un panorama. Latinobarómetro en el 2013 nos dice que el 37% de los mexicanos no creen en la democracia. El otro 37% dice que cree en la democracia como forma de gobierno y el restante por ciento nos dice que prefiere una forma autoritaria de gobierno como la mejor opción para que en México funcionen las cosas. En este escenario estaríamos planteando que la reforma política nos ofrece un retorno autoritario y que tiene que ver con las prácticas, mejorar las prácticas en una población que está desencantada, ¿no?, de la forma de hacer democracia por parte de los partidos, donde se ha roto ese vínculo de la teoría de la representación entre los ciudadanos
y los partidos como un conglomerado de actores que trasladan, ¿no?, las necesidades y los derechos, ¿no?, y todo lo que los ciudadanos en este momento quieren y necesitan para tener una estabilidad. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo esta reforma política? No nos está ofreciendo lo que la sociedad quiere, ¿no? Sí nos está ofreciendo un panorama frente a la reelección de retorno autoritario. Y aquí no solamente estamos hablando de una fuerza política, estamos hablando de toda la clase política nacional, así como de los grupos de interés que están aferrados a las viejas prácticas. Y en esto coincido con Luciano, y contigo y con Laura. Hay un status quo que impide que las cosas se muevan. Y uno de los principales efectos macroeconómicos que podemos ver es el indicador del salario mínimo, la inflación y el crecimiento nacional. Son cosas que van en contra de la población nacional, pero al mismo tiempo tienes grupos muy compactos, económicos, que cada vez están ganando más dinero. Claro. ¿No? Y al mismo tiempo hay partidos políticos que están muy cerca, ¿no?, de estos grupos de interés que están apoyando reformas de carácter estructural que benefician a quién para el próximo año. Claro, es decir, una reforma política de carácter integral no solamente implicaría la redefinición del juego de los actores políticos dentro de la competencia política por un cargo de representación popular, también implicaría nuevas reglas que permitan entregar cuentas a la ciudadanía, de tal manera de que no se vea esta disociación que tú bien comentabas al citar la encuesta de la Barómetro, en el sentido de que la democracia no está generando la expectativa económica que los mexicanos están esperando al legitimar una reforma política. Ahora, Laura, en el campo de la social media, ¿qué faltó discutir de la reforma política? Los jóvenes se interesaron porque la mayor parte de los jóvenes son los que acceden a las redes sociales. ¿Los jóvenes se interesaron por la reforma política? Creo que se interesaron algunos grupos, ¿no? No fue en su totalidad. Como dije, se vio totalmente opacado. Por el tema. Muy duro, ¿no? Claro, y sobre todo, generará la reforma política una mayor representación política, entendiéndola como una adecuada canalización de las demandas sociales para que la ciudadanía sienta que ese espacio de gobierno, ese espacio legislativo, está atendiendo de manera efectiva la problemática social, ya no presente, ya no del futuro, sino la problemática ancestral que en el caso de nuestro país cada vez se está haciendo más compleja. En estos términos, Luciano, la reforma política y tras este proceso de la reelección legislativa e inclusive a nivel municipal con los alcaldes, ¿generará una efectiva representación política? Mira, insisto, yo creo que la representación no tiene que ver con las reglas del juego del sistema político, perdón por esta, digamos, blasfemia política, tiene que ver con los recursos. Y déjame insistir porque mencionábamos en otra discusión del metro, del alza del metro. Sí. Fíjate la efervescencia que causó que subiera 5 pesos el metro. Luego el gobierno tuvo que salir a informar en qué se lo iba a gastar y cómo lo va a gastar.
Eso es rendición de cuentas. Sí, claro. La rendición de cuentas no es que si se pueden reelegir o no, precisamente. La gente lo que quiere es cosas tangibles. Es Pero como, no lo incluye ¿cómo la reforma política, No, mecanismos porque de rendición de están cuentas. desarticuladas las reformas por lo que mencionaba al principio, porque son monedas de cambio ahorita para aprobar lo que era urgente, la energética y una hacendaria que más o menos cubriera algunos costos ahí del boquete fiscal que va a generar la iniciativa privada, digamos, como es necesario. Pero yo creo que la gente tiene que entender que tiene que pagarle impuestos a su gobernante local y que sus legisladores o sus presidentes municipales tienen que saber administrarlo y devolverlo en políticas públicas. Eso es rendición de cuentas. No tanto las reglas, sino cómo voy a regresar a la ciudadanía. Porque uno entiende, cuando estás hablando de tu dinero, uno entiende cómo te lo regresan o cómo no te lo regresan. Pero cuando el gobierno federal les manda dinero y lo administran para lo que quieran, pues el ciudadano no entiende cómo está la cadena de impuestos y cómo opera Hacienda. Entonces, al final de cuentas, está pervertida esa relación político-ciudadano a nivel local. Yo creo que por eso es indispensable una reforma hacendaria que aplique impuestos locales para que la gente exija que se le regresen en políticas públicas locales. Ahí empieza a haber ciudadanía. Considero fundamental una reforma hacendaria de fondo, de la mano de una política y una hacendaria, ¿no? Sí, claro. Y desde luego, eso nos lleva a señalar lo siguiente. El sistema federal de elecciones concluyó en México. Esta reforma política trae consigo la centralización de las elecciones, la sustitución del IFE por el Instituto Nacional de Elecciones conlleva a centralizar las tomas de decisiones en las materias y en las diversas entidades federativas lo que habrá son pequeños INES locales. Sin embargo, lo que llama la atención es la forma de cómo se van a integrar los consejos generales del INE y los INES locales, de tal manera de que ello nos mete en el tema del debate si realmente pudiera cambiar, como comentaba Luciano al principio de su intervención, si esto pudiera dar pauta para que mejorara la situación. Sin embargo, nos encontramos con una lógica política en México. La mecánica de hacer política continuará aún con la reforma política. No se vaya, hacemos un pequeño corte, regresamos con esta mesa de análisis.